Hola, buenas tardes, yo soy Carla García. Este es el proyecto final de Bases Biológicas de la Conducta. Estamos evaluando un caso clínico de una paciente de 24 años, nutrióloga, casada, con una hija de 5 años, que además tiene como hobby tocar la guitarra y cantar. Inicia su padecimiento actual hace unos meses, con cambios en el estado de ánimo, que van desde la tristeza hasta ataques de ira sin motivo alguno, acompañado de dificultad en la concentración, en la memoria y en el aprendizaje. Posterior a eso presenta mareos, motivo por el que acude a la primera consulta de un psicólogo. Sin hacer ninguna exploración ni historia clínica adecuada, decide iniciar tratamiento con flores de Bach. Un mes después, la paciente empieza con debilidad en el brazo derecho, así como claudicación en la pierna izquierda. 15 días después, presenta afasia y disartria, que es el motivo de la consulta con el psicólogo de nuevo, quien inicia tratamiento con terapia del lenguaje. Posterior a eso, días después, la paciente presenta un síncope, un desmayo, motivo por el que se es llevada a un hospital, donde se realiza una tomografía axial computarizada, quienes diagnostican un evento vascular cerebral debido a una malformación arteriovenosa, que es una hemorragia cerebral. Habrá que averiguar dónde es. Bueno, claramente tenemos aquí un problema de mal diagnóstico. Tenemos que evaluar dónde fue el problema y cuál es la posible solución. Yo considero que el principal problema es una mala historia clínica. Debemos recordar que una historia clínica debe tener los datos personales en la identificación del paciente, los antecedentes heredofamiliares. Es súper importante saber qué tiene o qué no ha tenido su familia. Antecedentes personales no patológicos, en los que en una historia clínica psicológica es bien importante evaluar el perfil social del paciente. Vamos a evaluar también los motivos de consulta, los antecedentes personales patológicos, en los que incluimos los antecedentes psicológicos, ¿de acuerdo? Y es ahí donde vamos a realizar un estudio de la personalidad del paciente. Posterior a eso tenemos que hacer una exploración física o un examen mental, que aunque lo vamos haciendo durante la entrevista, es bien importante algunos datos en específico. Todos sabemos que la interrelación de la salud física y mental es difícil y compleja. Entonces, debemos saber que el examen de un estado mental incluye 5 cosas. Aspecto y conducta, primero. Habla y lenguaje, estado de ánimo, pensamientos y percepciones y la función cognitiva. En la función cognitiva vamos a evaluar orientación, memoria, atención, cálculo y construcción. Con respecto a esta paciente, podemos evaluar en el tema de habla y lenguaje que la paciente presenta disartria y afasia. Recordemos que disartria es un error en la articulación de las oraciones y afasia es que sencillamente la paciente no puede expresar lo que está sintiendo. En esta paciente también es importante evaluar el estado de ánimo. Ella refiere la habilidad emocional. Pueden ser tristeza, melancolía, alegría, euforia, pero es muy importante de la depresión evitar el suicidio. En las funciones cognitivas de esta paciente hubiera sido importante evaluar la memoria remota, la memoria reciente, la capacidad de aprendizajes nuevos, eso con determinadas técnicas o pruebas dentro del consultorio. Utilizando las bases biológicas de la conducta, debemos de saber que cada uno de los síntomas de la paciente recae en determinada estructura cerebral. Por ejemplo, en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo está el área de Broca, es el área motora del lenguaje. La paciente presenta disartria y presenta problemas en el lenguaje, en la producción y en la articulación del idioma. En este mismo lóbulo frontal hay áreas de aprendizaje y memoria, aunque el aprendizaje y la memoria también lo podemos encontrar en el área temporal o en la ínsula incluso. Si analizamos este caso, sabiendo ya el diagnóstico que nos dan en la tomografía, podemos diagnosticar algunos datos importantes. La debilidad muscular, la ataxia y la disartria pueden estar relacionados con un ataque isquémico transitorio. Recordemos que un ataque isquémico transitorio es el factor de riesgo más importante para sufrir un ictus. Un ictus se refiere a la obstrucción o ruptura de un vaso sanguíneo cerebral. Los síntomas de un ictus son debilidad, confusión al hablar, problemas visuales, problemas para caminar y dolor de cabeza. ¿Qué podemos concluir con esto? Que si nos hubiéramos dado cuenta de las estructuras que pueden estar relacionadas con los síntomas de la paciente, tal vez nos pudiéramos haber imaginado que tenía la paciente un ataque isquémico transitorio y tal vez hubiéramos evitado que 45 días después la paciente tuviera un infarto cerebral. Es bien importante utilizar las bases biológicas de la conducta para saber que hay acciones o respuestas conductuales del paciente que la verdad tienen origen en una estructura cerebral. Entonces, ¿cuál es la clave? Como lo dije desde el principio, una adecuada historia clínica.
Me parece un proyecto muy interesante, un caso clínico en el que podemos aprender que la historia clínica y la exploración del paciente es súper importante. No podemos dejar pasar ningún detalle y lo más importante, no podemos dar ningún tratamiento sin tener un diagnóstico muy claro y certero, habiendo excluido los más graves, obviamente, ¿no? Así como se le exige a un médico clínico o cualquier otra especialidad de la medicina que antes de la administración de un tratamiento se inicie un proceso de evaluación para arribar a un diagnóstico, es deber del psicólogo realizarlo, ya que nos permitirá elegir el tratamiento más adecuado para esa paciente. De más está dicho que este tratamiento, por cuestiones éticas, profesionales y de buena praxis y actitud científica, debe ser validado para que el problema o trastorno que padezca el paciente sea resuelto. Recordemos, el paciente es lo más importante. Pues bueno, espero haya sido de su agrado. Esto fue todo para el proyecto final de Bases Biológicas de la Conducta. Yo soy Carla García. Nos vemos pronto.